Muy bien, pues vamos a comunicaciones, mesa, transhumanismo y autores. Bueno, me voy a presentar, mi nombre es Rafael Fallo, soy profesor de antropología en la Universidad CEO Cardenal Herrera de Valencia. Es decir, que trabajé en esta casa 2 años y bueno, he participado también en el máster de Humanidades en 4 o 5 ediciones y de alguna manera pues también esta la considero mi casa también. Estoy muy contento de que además me hayan elegido o me hayan propuesto para dirigir esta mesa de comunicaciones sobre transhumanismo y autores. Bien, todos los ponentes, según he visto, son ponentes que van a exponer su comunicación desde casa, en formato online. Vamos a dar paso al primero. Me han pedido que sea muy riguroso con el tiempo, por lo tanto, voy a poner aquí el temporizador y cuando quede más o menos 1 minuto lo avisaré para que vayan terminando. La primera comunicación es de Mario Ramos Vera y lleva el título Pico de la Mirándola y la controversia transhumana. Mario, ¿estás dispuesto? Sí, y he conectado la cámara por si es necesario. Pues adelante. Perfecto. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por aceptar esta invitación para este congreso. Y en mi caso me gustaría debatir lo que he señalado como la controversia transhumana respecto del papel de Giovanni Pico de la Mirandola y muy especialmente desde su gran manifiesto renacentista que es el discurso para la dignidad del hombre. Si habitualmente se sitúa en este texto el comienzo del Renacimiento filosófico, sí que es verdad que autores como Max More, por ejemplo, proclives al transhumanismo, o incluso críticos como Pouliken o Possenti, señalan que con este manifiesto se produce una escisión, una cesura, según la cual ya el ser humano estaría habilitado, tendría tal grado de autonomía, tendría una libertad ontológica para construirse a sí mismo y erigirse en ese moderno Prometeo transhumano. En este sentido, el propio Max More, en uno de los companions más célebres de transhumanismo, justo como prólogo para la Declaración Transhumana, señala que es con Pico de la Mirándola, autor de finales del siglo XV, cuando comienza todo lo que sería el sueño de poder superar los límites de la mortalidad, y en este caso me gustaría defender lo contrario. No encontramos tal argumento en el pensamiento de Pico de la Mirándola. Al contrario, sería más acertado ubicarlo en la Metrie, ya en la propia Ilustración, o en el Prometeo moderno, que es el Frankenstein de Mary Shelley, o incluso en el propio Descartes, renacentista, pero nunca en Pico de la Mirándola. Y para ello lo justificaré desde 2 ámbitos, desde la antropología filosófica por su concepción de la libertad y desde el ámbito de la teoría mágica, la famosa magia renacentista, la magia natural y lo que era la teurgia frente a la goetia o la magia demoníaca. En este sentido, frente a ese sueño transhumano del Génesis 3.5, seréis como dioses, se os abrirán los ojos, ¿no? Encontramos que el transhumanismo es un profundo reduccionismo antropológico y también un monismo ontológico, un materialismo bastante debatible. Lo que ocurre es que en el caso de la oratio, del discurso por la dignidad humana, sí que encontramos un texto impregnado del interés religioso de la época. Así como señalaba Etienne Gilson, el Renacimiento no es el medievo sin Dios, al contrario, el Renacimiento sería el medievo con Dios, pero además con el hombre. En este sentido, frente a lo que era el género literario del contentus mundi bajo medieval, aquellas danzas macabras y aquel desprecio de la vida, Pico de la Mirándola inserta con su discurso por la dignidad del hombre una de las oratios, uno de los elogios por la dignidad del hombre más célebres. Y en este caso, además, parte de ese anhelo transhumano comienza con el inicio de la propia oratio, que era el prólogo a sus 900 tesis. Ninguna cosa más admirable, decía Pico, de ver que el hombre va a la par con esta sentencia al dicho aquel de Mercurio, gran milagro o Asclepio es el hombre. Y aquí, desde un punto de vista antropológico, Pico de la Mirándola está retrotrayendo al Asclepio hermético,
de principios del siglo II, III después de Cristo. Es decir, nos está insertando en una corriente, en un revival neoplatónico, hermético, no tanto gnóstico, en el que hay tres ejes: Dios, el núcleo del universo y el ser humano, pero siempre Dios el primero. Es decir, el hombre es un microcosmos y, si seguimos con la Oratio, el hombre participa de todos los niveles, es una semilla germinal y hay una gran frase célebre: no te dimos ningún puesto fijo, ni una faz propia, ni un oficio peculiar, Adán, para que el puesto, la imagen y los empleos que desees para ti, esos los tengas y poseas para tu propia decisión y elección. Es decir, el ser humano se puede realzar como los ángeles, pero nunca por su propio orgullo, sino como seguimiento, como anábasis en el fondo, moral. Por lo tanto, aquí tenemos un diálogo de Dios hacia su criatura, pero siempre asumiendo que la criatura todavía tiene que ascender peldaños y tiene que alcanzar la salvación. En este caso, esa salvación implica una elección, es decir, una libertad como elección y no una capacidad técnica, no una tecné. Y en este sentido, insisto, esta ascensión moral recurre profundamente también a la gnosis, no en el sentido de los gnósticos, barbelonósticos, valentinianos o marcionitas, sino en el sentido hermético. Tú busca, tú mejora moralmente y, por supuesto, asciende en el conocimiento. Y así alcanzarás a Dios. Y de hecho, hay otro fragmento de la Oratio que señala: ascenderemos disolviendo el uno en la multitud con fuerza titánica como Osiris, o ascenderemos también recogiendo los miembros del propio Osiris, tornándolos a la unidad con fuerza apolínea, hasta que lleguemos a la consumación, descansando con felicidad teológica en el seno del Padre. Y rápidamente, junto con todos estos argumentos, desde el ámbito de la magia renacentista, que no deja de, bueno, que es célebre por la tesis de Francis Amelia Yates, de Giordano Bruno y el hermetismo renacentista, que es cuando ya se consolida como ámbito académico, sí es cierto que en el revival neoplatónico, hermético, renacentista, con la recuperación del corpus hermeticum que se produce al caer Bizancio y que llega a la corte de los Medici, es Marsilio Ficino el que reproduce la dicotomía normativa de la magia. Hay una magia lícita que agrada a Dios, que es la del conocimiento de los secretos naturales, que es la teurgia. Y hay una magia demoníaca, que es la animación de talismanes, que es la animación de estatuas, como en el Antiguo Egipto, y que es la que convoca a unos daimones oscuros, que es la goetia, que es la magia demoníaca. En este sentido, Pico de la Mirandola, que comparte con él varios años en la Academia Platónica de Florencia, también aspira a cristianizar la cábala. Y aquí señala que hay fines ilícitos. Y junto con esa Oratio, en las conclusiones a las 900 tesis, hay varias, las más controvertidas, que aluden a la magia. Y en ellas señala: la magia natural es lícita, no está prohibida, y de esta ciencia, que tiene fundamentos teóricos universales, he querido dar cuenta. Así como la verdadera astrología enseña a leer el libro de Dios, la cábala enseña a leer en el libro de la ley. Por tanto, junto con el linaje de magos renacentistas que él incluye en la Oratio, en el fondo Pico lo que está señalando es que la libertad no guarda ninguna relación con la propuesta transhumanista. Es una autorrealización en el plano del obrar, es decir, en la libertad de elección y de ascenso hacia Dios, pero nunca es una libertad en el plano del ser, no es una libertad ontológica para construir un Prometeo, un híbrido de máquina y de ser humano. Por lo tanto, la corporeidad no es un límite que haya de ser salvado, sino que es narrativamente un fortalecimiento moral. Y con esto concluyo. Espero haber dado cuenta del tiempo y agradezco su atención. Muy bien, muchísimas gracias, Mario. Creo que es bastante interesante lo que ha comentado. Creo que sería bueno, no lo hemos hecho con Mario, pero que nos presentáramos académicamente, es decir, si estamos haciendo un doctorado Y pues aprovecho. Yo, bueno, soy profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, del Departamento de Filosofía y Humanidades, me doctoré, me acredité y tengo publicado de momento una obra, La Utopía Conservadora, y tengo en un proceso de edición muy avanzado un libro, La Sabiduría del Firmamento, Transhumanismo y Magia, en la trilogía cósmica de C.S. Lewis. Y aparte, bueno, me dedico a investigar las utopías, distopías y filosofía política. Muchas gracias. Muy bien, pues algo así es lo que creo que deberíamos hacer. Bien, yo sería el siguiente, pero voy a ser el último y vamos a pasar entonces a Matías Kerr, Lagno. No sé si Lagno o Laño.
sí. El año, pero no hay problema. Vale, el año. El prometeísmo pervertido como fundamento común del totalitarismo, la modernidad tardía y el transhumanismo en Chantal del Sol. Sí. Preséntate académicamente y luego inicia tu exposición. Perfecto, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, soy Matías Quer, soy chileno, trabajo en la Universidad de los Andes acá en Chile. Soy miembro del Centro de Investigación de Estudios de la Sociedad que tiene la universidad y actualmente estoy empezando mi doctorado en filosofía también en la Universidad de los Andes. Bueno, antes estudié medicina, filosofía y otras maestrías, entonces tengo un panorama más o menos diverso, digamos, de formación de base. Y actualmente estoy empezando mi investigación doctoral, cuya tesis va a ser sobre transhumanismo y filosofía política, probablemente investigando a Persson y Saulescu, así que estoy a la espera de la presentación del profesor Raúl Madrí, que hablará también desde Chile en unos minutos más. Eso en cuanto a mí. Bueno, sobre mi presentación, muchas gracias por supuesto por la invitación y por poder aceptarme en este congreso. Mi comunicación, como decían, se titula El prometeísmo pervertido como fundamento común del totalitarismo, la modernidad tardía y el transhumanismo, según Chantal del Sol. En realidad debía haberle puesto así, según Chantal del Sol y no en Chantal del Sol, porque es un diagnóstico que la filósofa francesa hace respecto al transhumanismo y no es una propuesta suya, digamos, este prometeísmo pervertido en sí mismo. Entonces, sabemos que el transhumanismo es un fenómeno propio de nuestro tiempo, es decir, específicamente contemporáneo. En este sentido, la tarea de comprender al transhumanismo y a los transhumanistas nos exige atender a las raíces y fundamentos de su filosofía. Desde esta perspectiva, la filósofa francesa Chantal del Sol realiza un aporte significativo en la caracterización de nuestra época actual, a la que llama modernidad tardía, e identifica entre sus aspectos fundamentales lo que denomina el prometeísmo pervertido. Esta forma de prometeísmo, que también estaría presente en los totalitarismos del siglo XX, podría resumirse bajo la consigna de que todo es posible para el ser humano a partir de la técnica. Del Sol considera que la sociedad en que vivimos actualmente no ha abandonado algunos de los fines que perseguían los dos grandes totalitarismos del siglo pasado, el nazismo y el bolchevismo, sino que ha cambiado la forma en que la sociedad intenta alcanzarlos. En otras palabras, algunos de los fines serían los mismos, o al menos similares, pero los medios serían diferentes. Siguiendo a Hannah Arendt, Chantal del Sol acepta que uno de los rasgos fundamentales del totalitarismo es el terror y por lo tanto considera que nuestra sociedad occidental contemporánea, moderno-tardía, no se encontraría bajo una forma de totalitarismo por la ausencia de este factor del terror. Sin embargo, sí cree que nuestra época postmoderna o tardío-moderna continuaría persiguiendo el sueño prometeico del dominio sobre la naturaleza, al igual que en el totalitarismo, solo que sin el factor del terror, como decía. Desde esta perspectiva, Del Sol incluye al transhumanismo como un posthumanismo, siendo este el movimiento más importante y característico de nuestra época. Así, el transhumanismo sería la última manifestación del prometeísmo, justamente en cuanto que trata al ser humano como un elemento más de la naturaleza, susceptible de ser alterado, dominado, mejorado o aumentado. A continuación intentaré presentar en qué sentido el transhumanismo es una forma de prometeísmo pervertido según Chantal del Sol y cómo ese fundamento filosófico lo emparenta de cierta forma con los totalitarismos del siglo pasado. En primer lugar, quiero explicar que, claro, el prometeísmo sería una herencia de la Ilustración, según Del Sol, y un rasgo característico de la modernidad. Luego presentaré qué es el prometeísmo pervertido en los totalitarismos para finalmente buscar ese fundamento común. El punto de partida para comprender nuestra sociedad actual es, para Chantal del Sol, la modernidad y la Ilustración, tanto en su obra Elogio de la Singularidad. Estoy traduciendo los títulos porque mi francés no es muy bueno hablado, digamos, y no están traducidos los libros aún. En Elogio de la Singularidad, como en El odio del mundo, que son sus dos principales obras, sobre la modernidad tardía y el totalitarismo, la francesa identifica que la modernidad tiene un componente ilustrado. En este sentido, su diagnóstico, por supuesto, que no es novedoso. Sin embargo, en El odio del mundo, que es la última obra de estas dos que he mencionado, Del Sol hace explícito que un aspecto central del carácter ilustrado de la modernidad es el prometeísmo. En otras palabras, uno de los grandes padres de la modernidad sería Francis Bacon, como claro ejemplo del intento de dominar la naturaleza a través de la técnica. Este proyecto de dominación estaría puesto al servicio de un fin típicamente moderno, la emancipación. Así, tanto la Revolución Francesa como el totalitarismo bolchevique tendrían su raíz común en la Ilustración, específicamente en la transformación y liberación del ser humano.
De la misma manera, filósofos como Olivier Rey, en su obra Engaño y daño del transhumanismo, también han advertido de este vínculo entre la dominación de la naturaleza en Bacon y el proyecto transhumanista como transformación de la naturaleza humana mediante la tecnología. Si el prometeísmo está en el corazón de la modernidad, nuestra modernidad tardía, incluyendo los totalitarismos del siglo XX y el transhumanismo contemporáneo, serían manifestaciones de un prometeísmo que se ha pervertido, pues considera que todo es posible. Por lo tanto, la principal perversión del prometeísmo sería la pérdida de todo tipo de límites, considerando, como dice el Sol, que efectivamente todo es posible, a diferencia del prometeísmo clásico que pensaba que solamente algunas cosas son posibles en cierta medida. ¿Cuáles serían entonces la diferencia entre el prometeísmo pervertido de los totalitarismos y del transhumanismo? La respuesta es la abolición del terror como medio para alcanzar esa transformación. Es decir, el totalitarismo tendría incorporado el factor del terror, mientras que el transhumanismo no. En ese sentido, Del Sol considera que la llamada eugenesia liberal del siglo XXI tiene varios aspectos en común con la eugenesia totalitaria del nazismo, pero no serían equivalentes por la ausencia del factor del terror, y en esto sigue, como dije, a Hannah Arendt. Pero también siguiendo a Hannah Arendt y en cierta medida a Ortega y Gasset, la francesa identifica que el transhumanismo, como fenómeno de la modernidad tardía, se inscribe dentro de un individualismo radical que disuelve los vínculos sociales. Esto tendría un efecto similar a aquel del hombre masa. En este sentido, nuestra sociedad estaría perdiendo las comunidades que la componen, tal y como había advertido Tocqueville hace bastante más tiempo en su análisis de la democracia americana. Finalmente, si dirigimos nuestra mirada sobre el transhumanismo, nos encontramos con que él representaría la mayor expresión de la modernidad tardía. El gran giro antropológico del transhumanismo sería convertir al ser humano en un elemento más de la naturaleza, sin ningún tipo de diferencia con respecto a otros animales o seres vivos. Esto es lo que el Sol llama la renaturación del hombre, donde se pierde completamente la noción de persona, una despersonalización que ya se había observado en los totalitarismos según ella. En este sentido, la francesa se acerca a lo que han observado filósofos de la talla de Spemann o Habermas sobre la importancia del concepto de persona para las discusiones éticas y político-filosóficas actuales. A partir de la renaturación del ser humano, borrando la distinción entre personas y cosas, el transhumanismo se encontraría con un campo fértil para aplicar al ser humano su proyecto prometeico pervertido de transformación. De esta manera, el transhumanismo sería una expresión... Sí, estoy terminando. De esta manera, el prometeísmo pervertido se expresa tanto en el transhumanismo de una manera análoga a como lo hizo en los totalitarismos del siglo pasado, específicamente al servicio de la creación de un hombre nuevo. A modo de conclusión, podemos afirmar que Chantal del Sol nos aporta un análisis agudo de un aspecto esencial del transhumanismo, esto es, su prometeísmo pervertido. Con ello, la filósofa francesa nos permite identificar que el proyecto transhumanista tiene de común y lo que el proyecto transhumanista tiene de común y de diferente con los totalitarismos del siglo pasado, y a la vez comprender su carácter de fenómeno propio de la modernidad tardía. No quiero terminar sin una breve aclaración que este análisis no supone en ningún caso que transhumanismo y totalitarismo deben ser considerados equivalentes, ni que absolutamente todo lo que se engloba dentro de la categoría transhumanista pueda ser considerado bajo el concepto de prometeísmo pervertido. Justamente lo que he buscado es mostrar las diferencias y las distinciones que hay entre estos conceptos. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Lo ha clavado. Un segundo. Le ha sobrado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, agradezco a los dos ponentes que hayan respetado el tiempo y se hayan ceñido tan perfectamente al mismo. Vamos ahora a escuchar la tercera comunicación de Juan Magur Taltabul, titulada El transhumanismo como reacción al posmodernismo, una reflexión desde la razón humilde de C.S. Lewis. Bien, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Tengo el micrófono, no es muy bueno. Vale, bien, gracias. Bueno, pues me presento lo primero. Bueno, soy Juan Bagur y soy doctor en Historia Contemporánea y soy profesor en un colegio, Juan Pablo II, y también en la Universidad Isabel I de Castilla. Y bueno, yo estoy especializado en Ortega y Gasset y en el nacionalismo, nada que ver con este tema, pero últimamente me está interesando el transhumanismo y estoy empezando a investigar un poquito sobre el tema, ¿no? Bueno, he empezado con C.S. Lewis, pero tampoco soy experto, así que si meto la pata, el profesor Mario Ramos que me corrija y me ilumine un poquito. Y bueno, dicho esto, pues paso a la comunicación. Bueno, mi objetivo es el de presentar las condiciones histórico-intelectuales en las que aflora el transhumanismo y estableciendo para esto una comparación entre el contexto actual y el de comienzos del siglo XX. Y esto a través de C.S. Lewis. Entonces, este contexto intelectual es el del posmodernismo.
porque según muchos autores a los que sigo, hay que hablar de un primer posmodernismo, que es el que surge precisamente en esta época de comienzos del siglo XX, ¿no? Cuando se da lo que Julián Marías llama una escisión entre razón y vida, ¿no? Que da lugar a que algunos autores o algunas escuelas caigan en el irracionalismo frente a esta dicotomía, mientras que otros enfaticen de forma radical el racionalismo, que es lo que haría el transhumanismo, según esta interpretación. Y frente a las dos cosas, otros autores, desde perspectivas muy diferentes, como el propio Julián Marías o C.S. Lewis, defenderían reintegrar los dos conceptos, de razón y vida. Bien, esto es un poco la perspectiva que tengo de fondo. Siguiendo con la comunicación, y parto de una cuestión, es que en el fondo de la disputa existe un enfrentamiento en torno a la concepción del hombre, ¿no? Porque, como decía Ortega, la historia de la humanidad es la historia de la lucha por la definición del hombre, ¿no? Y C.S. Lewis, en este libro de la abolición del hombre, citando a Martin Buber, de forma indirecta se refiere a él, habla pues, de que hay dos visiones de lo que es la persona o el hombre, verle como objeto, como misterio. Bien, pues estas dos divisiones son las que oponen a transhumanistas y bioconservadores. Los transhumanistas, desde esta perspectiva, oponen razón y vida, apostando por la concepción del hombre como un objeto sometido a la voluntad de poder. Y frente a ello, los bioconservadores, aunque es un concepto en el cual C.S. Lewis no se integra porque no se había inventado, pero que podemos verle como un precedente del mismo, y también otros autores como Viktor Frankl o Guardini, o en nuestros días Widow, otros muchos hay. Los bioconservadores defenderían, como decía antes, reconciliar razón y vida, y esto a través de la visión de la persona como un misterio orientado a la voluntad de poder y sentido. Bien. Entrando en el contexto histórico, que es, como decía antes, lo que más me interesa como historiador, señalar que a comienzos del siglo XX, en Gran Bretaña está este movimiento eugenésico, el racismo científico, de forma totalmente implantada y desarrollada, que esto es una reacción a una especie de anomia social, de vacío existencial, que es consecuencia de la guerra Boer, de la destrucción de la comunidad agraria por la industrialización y otros factores, y frente a esto y otros elementos surge la religión cientifista del transhumanismo de Julian Huxley. Bien, pues en nuestro contexto actual existe cierta conexión, en tanto que también vivimos ese momento de vacío, de crisis de los grandes relatos, de secularización, de fin de la historia. Y de hecho el transhumanismo, o algunos de sus autores, como Max More o Raymond Kurzweil, beben directamente de las fuentes de Huxley, ¿no? Que esto, por cierto, lo ha estudiado muy bien Rafael Monterde, que tiene una comunicación, otra mesa paralela, ¿no? Y otros transhumanistas actuales, como Yuval Noah Harari o Nick Bostrom, aunque no beban directamente de esas fuentes, pero sí que responden a los problemas que se plantearon entonces de un modo muy similar. Por todo esto es por lo que me parece interesante comparar y sobre todo tener en cuenta las ideas de C.S. Lewis. Bien, entrando ya en este autor, señalar que él defendía lo que podemos llamar, tomando un concepto de Benedicto XVI que me parece muy interesante, una razón humilde. Es decir, defendía la razón como un instrumento para conocer la realidad, pero asumiendo que la razón no puede dominar y controlar esa realidad, sino que tiene que integrarse en ella, ¿no? Que asumir que existe una verdad, un Tao, como decía C.S. Lewis, y encontrarse con esa verdad, que es otro concepto que también emplea el autor británico. Entonces, los dos grandes libros donde el autor trata estos temas del transhumanismo son La abolición del hombre, del año 1943, y Esa horrible fortaleza, esta novela del año 1945, que además él dice pues, abiertamente que se pueden leer a la vez, uno es una novela y otro un ensayo, pero que tratan los mismos temas, y por eso es muy interesante. Bien, pues me voy a referir a tres elementos, que son la tecnología, la política y la teoría del conocimiento, brevemente. En cuanto a la tecnología, C.S. Lewis se opone a esta visión de que la tecnología tiene que dominar la naturaleza, que es lo que emana de la visión de Descartes y Bacon, que se ha citado antes, ¿no? Y contra esto él plantearía la integración en el jardín, que sería la naturaleza entendida desde una perspectiva cristiana y tradicional, ¿no? Que es algo que se ve muy bien en novelas
como Las Crónicas de Narnia, la más famosa de las que tiene, y El Planeta Silencioso, que forma parte de la trilogía cósmica en la cual se integra esa horrible fortaleza. Bien, lo segundo, que es más interesante, o bueno, por lo menos a mí me interesa más, es la crítica política al totalitarismo también, y es que C.S. Lewis considera que esta razón soberbia, por llamarla así, o razón instrumental, da lugar a una cosificación de la sociedad y de la historia, convertir a la historia y la sociedad en un objeto, y esto genera la tiranía, que es lo que critica en la novela y también en el ensayo, ¿no? Y llama planificadores, planificadores a quienes desarrollan esta actividad. Un minuto, sí. Vale, sí, gracias. Pues frente a los planificadores, él defendería el proyecto, que es una noción de Julián Marías, que no entro ahora porque no hay tiempo, oponer a la idea de plan la idea de proyecto, pero que es precisamente asumir que la razón humilde acepta el carácter misterioso de la realidad e integrarse en el Tao. Y ya en unos segundos, porque no me enrolla demasiado antes, simplemente señalar que podemos ver críticas muy interesantes tanto a lo que hoy en día Harari llama el dataísmo como una religión transhumanista y también a la singularidad de Kurzweil en estas ideas de C.S. Lewis, directamente tratadas en su novela, y que fundamentalmente todo se puede resumir y termino en buscar la integración del hombre con la realidad desde esta razón humilde. Y termino con una frase que me gusta mucho de C.S. Lewis, que es la de que la verdadera vida es encuentro, que de alguna manera resumiría todo esto. Bueno, muchas gracias y creo que ya he consumido los 7 minutos. Sí, perfecto. También le acaba de sobrar un segundo, con lo cual están todos ciñéndose muy bien al tiempo, que es lo que me ha pedido la organización. Vamos ahora a escuchar la siguiente comunicación de Helica Beljovic, no sé si he dicho bien el nombre, espero que sí, que lleva el título Dos respuestas literarias sobre las ilusiones transhumanistas. Michael Houellebecq, bueno, y Juan Goytisolo. Así, una corrección pequeña. Es su autor Michel Houellebecq, autor francés. Exacto, Michel Houellebecq y Así Juan Goytisolo. Muy bien, pues adelante, Helica. Solamente voy a presentarme primero, como los demás ponentes. Me llamo Jelica Veljovic y enseño literatura hispánica en la Universidad de Kragujevac en Serbia. Me doctoré en el campo de literatura y más específicamente en las novelas de Juan Goytisolo, que es relacionado con la teoría de posthumanismo. Así que ahora me dedico con más intensidad a los estudios posthumanistas. Y claro, todo relacionado con el campo de literatura contemporánea. Bueno, mi comunicación trata dos novelas de dos autores contemporáneos, uno español, Juan Goytisolo, y otro francés, Michel Houellebecq, que podemos decir que comparten un acercamiento tecnófobo al transhumanismo y a todos los ideales transhumanistas. Ya sabemos que el gran paradigma humanista, que se basa en los principios cartesianos y en el moto pienso, luego existo, llega a reconstituirse en los estudios de posthumanismo y que los autores posthumanistas reinterpretan este moto cartesiano y el sujeto humanista basado en el mismo. Dos modos o métodos del humanismo nuevo que podemos decir y llamar para posthumanismo y transhumanismo también, llegaron incluso a diferenciarse, y esto hay que poner de relieve, porque hoy en día se puede confirmar que el transhumanismo es una continuación del sueño racionalista y cartesiano, cuyos valores le sirven como raíz y un punto de arranque y cuyo objetivo es la mejoría científica y tecnológica del hombre, lo que no comparten los teóricos posthumanistas. En el contexto de esta conferencia es interesante destacar una conclusión de Heibels Gray, quien destaca, para conmemorar 50 años de la creación del concepto cyborg, que destaca que el nuevo sujeto transhumanista
emblemáticamente figurado en Cyborg, ya parece ser nuestro presente y no únicamente nuestro futuro, por lo que habrían que formarse nuevas bases de pensamiento, ética, conocimiento y saber humanista. Sin embargo, esta coevolución del hombre y la máquina ha sido discutido y confirmado por parte de varios teóricos posthumanistas como Catherine Hales, Gary Wolf, incluso profesora Braidotti, y estas discusiones han resultado en una división entre tecnoentusiastas por un lado y tecnófobos por otro. Por eso dije que los dos autores del que voy a hablar, Houellebecq y Goytisolo, forman parte de este paradigma tecnófobo. Hay que destacar también que los posthumanistas critican a los ideales transhumanistas como meras ilusiones de mejoramiento del hombre, puesto que se considera que únicamente así van a producir mayores diferencias, injusticias y jerarquías en el mundo, siguiendo el proyecto ilustrador del sobrepasar a Homo sapiens como un ser mortal y vulnerable. A estos peligros transhumanistas, como ellos dicen, advierten, por ejemplo, Rossi Braidotti e incluso el filósofo francés Paul Virilio, quien destacó que imitando al Dios, los hombres van a conllevar a su propia esclavitud y sometimiento a sus productos. Parece que literatura puede proveer de un campo adecuado para reflexionar profundamente y en gran amplitud sobre todas estas perspectivas futuras de la humanidad. Jacob Wamberg y Rosendahl Thomsen, posthumanistas daneses, por ejemplo, están de acuerdo con la tesis de que la literatura sí que ofrece exploración de los escenarios futuros de una humanidad nueva y asimismo pueden advertir a peligros que se pueden producir. Y en ese sentido, claro, se puede hablar de literatura cyberpunk, ciencia ficción y de toda narrativa utópica y distópica. En ese trabajo, por lo tanto, vamos a comprender estas dos novelas que tratan del tema del futuro del ser humano, que se encuentra tecnológicamente cambiado y que parece cumplir con los ideales transhumanistas de la inmortalidad mediante clonificación en primer lugar y digitalización en el segundo lugar, y son respectivamente la novela La posibilidad de una isla de 2005 y la novela El exiliado de aquí y allá de 2008, escrita por Goytisolo. La posición que podemos destacar que comparten ambos autores y que ambos han tomado en cuanto a estos ideales transhumanistas puede calificarse de pesimista, pero también como posthumanista y crítica, porque nos señalan dos puntos. Primero, que la superación de uno de los límites de Homo sapiens, que es la muerte, puede influenciar la pérdida de la humanidad esencial del hombre, del sentido de su vida y la alienación de sí mismo, como por ejemplo señaló Nicolás Agar, o como destacó una de las pioneras en el campo de posthumanismo, Catherine Hales, que dijo ya a finales del siglo XX que la mortalidad es lo que constituye al ser humano. El segundo punto que comparten ambos autores es que dan importancia al cuerpo y a la encarnación como partes constitutivas de la existencia humana, y con esto parece que confirman la base de la ética posthumanista propuesta por Patricia McCormack, que dijo, y voy a leerlo en inglés porque no encontré la traducción al español, espero que me puedan entender. The body is foundation and the site of the post-human encounter. There is no body without the mind, and they are not separate. The mind is corporeal and consciousness not given. Asimismo, estos dos puntos comparten ambos autores con los teóricos posthumanistas. En cuanto al protagonista de la novela de Houellebecq, se trata de un humorista. Me parece que se me perdió el tiempo. Continúa. Bueno, solamente voy a destacar que ambos autores tratan en primer lugar sujetos clones que intentan heredar la vida de sus sujetos originales. Y en segundo lugar, en la novela de Goytisolo se trata de un protagonista de sus novelas ya conocido, de trilogía de Álvaro Mendiola, que es un monstruo, sujeto digitalizado que se encuentra en un cibercafé
desde el que atraviesa la límite entre lo virtual y lo real para llevar a cabo una revolución. Sin embargo, ambos autores muestran que los nuevos contextos de los hombres nuevos, de humanos nuevos, digitalizados o clonificados, es una mera ilusión, porque los hombres no pueden existir de ese modo, sin el cuerpo, sin el contacto con el otro, sin el sentido de la risa, de las lágrimas, y sin su propia mente, que está en relación continua con el cuerpo. Asimismo, podemos decir que critican los conceptos de la descorporalización y de la inmortalidad como imposibles y como unas meras utopías. Muy Muchísimas bien. gracias por su atención. Nada, gracias a ti. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente comunicación. Muchas gracias, Angélica. Vamos a escuchar ahora a Raúl Madrid, que lleva por título su comunicación Libertad y mejoras morales, un comentario a las tesis de Persson y Savulescu. Muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bien, me presento brevemente. Yo me llamo Raúl Madrid, soy profesor catedrático de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho y catedrático de Ética en la Facultad de Filosofía Pontificia Universidad Católica de Chile. También dirijo un centro de investigación sobre Law and Technology en la Facultad de Derecho, que es en el fondo el que me ha llevado a investigar estas cosas. Yo no voy a leer mi comunicación porque no creo que sea apropiado en 7 minutos. Voy simplemente a plantear el problema central. Por cierto, quería comentarles que coincidentalmente, ahora coincide con el Congreso, que yo he dirigido un número monográfico de la revista Persona y Derecho, que es la revista de fundamentación de las instituciones jurídicas de la Universidad de Navarra, que es el número 84, que está dedicado íntegramente al transhumanismo y el posthumanismo. Y acaba de salir, ¿no? Entonces está como recién salido del horno, y son 16 artículos sobre este tema, ¿no? Que se los recomiendo porque hay algunos que realmente valen la pena, ¿no? Es una buena coincidencia que esté ahora justo saliendo en este momento. Bueno, voy a ser muy breve porque, como les decía, solo quiero plantear un problema ya que el tiempo no nos da para más. El año 2008, Julian Savulescu e Ingmar Persson, que son profesores de Oxford, aunque son asociados, uno es de Gotemburgo y el otro está ahí más permanentemente, ellos plantearon en el año 2008 en un artículo muy famoso que se llama The Perils of Cognitive Enhancement and the Urgent Imperative to Enhance Moral Character of Humanity, ¿no? Es decir, el peligro de las mejoras cognitivas y la necesidad urgente de mejorar moralmente a las personas. Este artículo causó muchísimo impacto. Ellos luego desarrollaron esta tesis en el año 2012 en un libro más voluminoso que se llama Unfit for the Future, donde desarrollan y atemperan algunas de las tesis que tienen en este primer artículo. Bueno, la tesis básicamente es que las mejoras cognitivas de la ciencia nos van a llevar a un desastre ecológico y a un desastre nuclear, y que en consecuencia las personas deben ser modificadas moralmente ahora mismo, ¿no? La modificación moral debiera ser entonces universal y casi obligatoria. Lo de obligatorio lo matizan un poco el año 2012. Entonces, ¿qué significa la mejora moral? Bueno, este es el problema, ¿no? Ellos dicen que consiste en que llevan a un juicio correcto debieran ser intervenidas biotecnológicamente para que el juicio sea más correcto. Y se limitan a indicar que el significado de lo bueno es debatido porque existen de hecho diversas opiniones. Es decir, Persson y Savulescu sostienen que hay que modificar moralmente a todo el mundo, pero no entran en definir qué es lo moral, o sea, qué es lo bueno, qué es lo malo, con el argumento muy conocido por lo demás de que como existen diversas opiniones, entonces no se puede hablar de algo universalmente bueno o universalmente malo. Pero sin embargo, afirman que hay que mejorar moralmente a las personas. ¿Y qué significa para ellos mejorar moralmente a las personas? Bueno, hacen una diferencia entre el acto personal y el acto social, ¿no? Es decir, lo que los clásicos llamarían el acto que se refiere, o el bien agible, que se refiere solo al sujeto, y el bien que puede afectar a los terceros. Y ellos dicen, desde el punto de vista del acto personal, no se necesita modificar a nadie,
porque todas las personas buscamos nuestro bien, dice, ¿no? Como todos buscamos nuestro bien, entonces no es necesario modificar a nadie porque nadie busca el mal, todos buscamos nuestro bien. El problema es que ellos asocian el bien con la conveniencia, es decir, es la tesis utilitarista, ¿no? Es decir, el bien del sujeto es lo que le conviene o es lo que le produce bienestar. Y según ellos, todos buscaríamos este bien entendido bajo la lógica del bienestar. Entonces, ¿qué es lo que habría que mejorar? Si las personas no necesitan ser, digamos, perfeccionadas desde el punto de vista de lo que buscan para sí, habría que mejorar la relación con los otros, y es lo que ellos llaman el altruismo y el sentido de justicia. Habría que mejorar el altruismo y el sentido de justicia por cuanto se trata entonces de los momentos en los cuales nuestros actos podrían afectar a los terceros. Ahora, ¿cómo se hace esto? Bueno, ellos sugieren que la modificación moral consiste en la posibilidad de que a través de intervenciones genéticas, de intervenciones farmacológicas o intervenciones cibernéticas, bien, decía que mejorar moralmente para ellos es conseguir que las personas no causen daño. ¿Y cómo se entiende esto? Bueno, el modo utilitarista, es decir, que no se produzca realmente el daño. Entonces la mejora moral consistiría, por lo tanto, en evitar que los sujetos causen daño, de tal manera, porque si, por ejemplo, un violador o un pedófilo que siente una inclinación erótica por un niño, habría que modificarlo moralmente para que deje de sentir esa inclinación. Por lo tanto, la mejora moral sería una mejora por el resultado. Entonces, aquí este es el problema que yo quiero plantear, ¿no? Cuando ellos hablan de mejoras morales en este sentido, ¿hasta qué punto eso es realmente una mejora moral? Porque la mejora moral, en un sentido tradicional, es otra cosa. La mejora moral es alguna razón por la cual el sujeto, él mismo, se convierte en un sujeto que toma la decisión de obrar bien. Por lo tanto, la mejoría moral, en términos clásicos, es un hábito, es un modo de ser. O sea, se mejora la potencia, no se mejora el resultado. Y esa es la teoría clásica de la virtud, ¿no? Cuando usted hace que una persona sea más buena, lo que hace es modificar el modo de ser de la potencia, no modificar el efecto que produce la acción. Entonces, lo que yo observo acá es un problema de naturaleza teórica bastante grave que está relacionado con los fundamentos filosóficos que estos autores utilizan. Porque como no tienen un concepto o un modelo antropológico capaz de entender la modificación del sujeto en el sentido metafísico o en el sentido filosófico, solo les queda hablar de las modificaciones en el sentido externo, en el sentido de producción de un resultado. Y eso es discutiblemente, creo yo, una mejora moral, sino que es más bien el evitar una conducta dañosa. Pero no es lo mismo evitar una conducta dañosa que producir en un sujeto una mejora moral. Entonces, eso entronca nuevamente con otro problema que no voy a tratar acá, que es el problema de la libertad, ¿no? ¿Hasta qué punto hay mejoras morales cuando usted le resta biomecánicamente a un sujeto una inclinación a una cosa mala, ¿no? ¿Qué tan libre es ese sujeto? Entonces, son dos problemas que van asociados y que están vinculados, en mi opinión, con el concepto antropológico o los fundamentos antropológicos que están usando para poder hablar de mejoras morales. O sea, a mí me parece que esto es una cuestión insalvable. Pero por supuesto no se puede resolver con una comunicación, sino que la comunicación tenía por objeto simplemente plantear el problema y señalar un camino de investigación que creo que debe resolverse con mucho más trabajo que simplemente indicarlo, ¿no? Entonces, eso es, a muy resumidas cuentas, lo que yo estaba deseando plantear en esta comunicación. Que no hay una verdadera mejora moral cuando usted solamente corrige por la fuerza el resultado de una acción. Porque una mejora moral es una acción de una entidad filosófica muy distinta, pero que ellos no la ven porque están partiendo de presupuestos mecánicos, están partiendo de la idea de naturaleza, como si la naturaleza fuera un simple contacto eléctrico entre las neuronas, ¿no? Y ese es el problema de estos autores. Muchísimas gracias y perdón por el corte de energía. Nada, muy bien. Pues ahora me tocaría a mí, que yo ya me he presentado anteriormente y debería de exponer mi comunicación con el siguiente título, Weltanschauung, razón abierta y ética del poder técnico, reflexiones a la luz del pensamiento de Romano Guardini. Pero bueno, esta era la intención inicial,
de mi comunicación, que debo decir que ha tomado, digamos, otra dirección, y que si tuviera que titularla ahora, pues le pondría el siguiente título: Romano Guardini y Günther Anders, reflexiones en torno al transhumanismo. Cuando recibí la invitación al Congreso y viendo, digamos, el cariz y las características del Congreso, pues quise participar, y como mi línea de investigación es Romano Guardini, pues lo quise hacer desde lo poco que sé, ¿no?, académicamente hablando, que es de este autor. Y mi primera reflexión pues fue, digamos, reflexionar en torno al transhumanismo y a las ideas que Romano Guardini tiene en relación a el progreso científico y sobre todo el poder que éste, desde un punto de vista técnico, ha proporcionado al hombre. Él continuamente pues ha estado, denuncia en sus escritos que el hombre moderno ha adquirido un poder técnico que ha ido creciendo desde un punto de vista, digamos, geométrico, ¿no?, incrementándose continuamente y cada vez más, pero no ha crecido así, digamos, la conciencia ética, ¿no? No hay lo que él denomina una ética del poder que pueda guiar, que pueda normar, que pueda encauzar todo este poder al servicio pleno del desarrollo de la vida humana. Esto él lo trata fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque a él le impacta enormemente, como impacta desde un punto de vista, digamos, intelectual, la bomba atómica, Hiroshima y Nagasaki. De hecho, a partir de ese momento escribe varios ensayos, como son El hombre incompleto y el poder, una interpretación teológica, El ocaso de la Edad Moderna, donde también aparecen estos elementos, y algún otro escrito más, ¿no? Europa, realidad y tarea. En todos estos ensayos pues aparece esta idea repetidamente, y a mí me parecía que a partir de este acercamiento, de este punto del pensamiento de Romano Guardini, podría acercarme al transhumanismo. Sin embargo, descubrí que contemporáneamente a Guardini existía otro autor, Günther Anders, que también hacía una crítica parecida a Romano Guardini en un punto que no he nombrado ahora y que voy a desarrollar ahora. Voy a leer parte de lo que es mi comunicación, no de toda la comunicación, pero para que vean ustedes digamos, la conexión que hay entre Guardini y Anders y lo que en el fondo pretendo en esta nueva versión de mi comunicación. En el ensayo de El ocaso de la Edad Moderna, Romano Guardini expone una situación específica del hombre moderno que denomina la disolución de la creación orgánica. Se refiere nuestro autor a la pérdida de la vivencia de lo que el hombre en otras épocas experimentaba al realizar una obra y de lo que le sucede en el contexto de la cultura técnica. La cultura anterior a la irrupción total de la técnica estaba caracterizada por el hecho de que el hombre podía tener también la vivencia personal de lo que conocía teóricamente y ejecutaba con sus manos. El campo del conocimiento y de la acción por un lado y el de la vivencia por otro se superponían en una medida que determinaba la actitud total. Y ahí resultaba la armonía peculiar, el carácter orgánico que define para nuestro sentimiento la cultura anterior a la técnica. El desarrollo científico y la técnica han posibilitado un conocimiento de la realidad y un dominio de la naturaleza cada vez mayor, al mismo tiempo y de manera proporcional ha traído la pérdida de la vivencia que el hombre tenía de aquello que hacía. El ser humano ha quedado de algún modo alineado de su obra, pues la herramienta que hasta ahora le asistía no es ya un simple instrumento que lo auxilia, sino una máquina poderosa que le excede y le aleja de la vivencia de lo que está obrando. En nuestros días, como dice Guardini, la posibilidad de conocer y de actuar rebasa cada vez más las posibilidades de vivir. Se da un desajuste, un desnivel entre las posibilidades de la acción y las de vivenciar aquello que estamos obrando. De todo ello se derivan algunas consecuencias que voy a obviar por brevedad.
De modo análogo y no exactamente igual, Günther Anders habla de cierto desnivel. También él detecta un desfase entre lo que producimos con la técnica y la experiencia que hacemos de ello a partir de nuestras capacidades humanas. Así escribe: llamamos desnivel prometeico al hecho de la asincronía del hombre con su mundo de productos, de esa separación que crece cada día. Esta asincronía se despliega de diversos modos en la vida del hombre. Concretamente, Günther señala los siguientes: el desnivel entre el hacer y representar, entre el actuar y sentir, entre conocimiento y conciencia y, sobre todo, entre el aparato producido y el cuerpo del hombre. Un ejemplo concreto de este desnivel prometeico puede ser el siguiente que encontramos en el primer volumen de La obsolescencia del hombre. Hoy podemos planificar y, con la ayuda de los medios de aniquilación producidos por nosotros, llevar a cabo la aniquilación de una gran ciudad. Pero imaginarnos ese efecto, concebirlo, solo lo podemos hacer de manera muy deficiente. Y, sin embargo, lo poco que podemos imaginar, la borrosa imagen de humo, sangre y escombros, es siempre demasiado grande si lo comparamos con el quantum mínimo de lo que somos capaces de sentir o de responsabilizarnos en la idea de la ciudad aniquilada. La peculiar de la posición de Anders en relación a Guardini es el enfoque ético que le da a la acción humana. Bueno, Guardini luego también le dará un enfoque ético. Se ha roto la armonía entre lo que hacemos y lo que sentimos desde un punto de vista moral. Con lo dicho, podemos decir hasta el momento que de algún modo Guardini y Günther coinciden en cierto análisis de la realidad de su tiempo. Concretamente se asemejan... Vaya, termino. Bueno, no, lo interesante de todo esto, y con esto termino, es que Günther Anders ha sido señalado, Günther Anders es para algunos, concretamente para Virginia Ballesteros, un precursor del transhumanismo. Es decir, a ver si lo tengo aquí puesto, termino. Que tenía aquí una cita. Bueno, bien puede afirmarse, dice Virginia Ballesteros en un reciente trabajo, que buena parte del discurso transhumanista no es sino una reformulación de las tesis andersianas en clave neurológica, genética y evolutiva. Esto es, en una terminología en boga de nuestro tiempo. Günther Anders va a proponer un mejoramiento de la persona humana a través de la expansión de la imaginación, o sea, de las facultades propias del hombre a través de una terapia, no de la ingestión de fármacos. Y mi comunicación lo que de alguna manera intenta es relacionar a las propuestas de mejora que hace Guardini, que hace Günther Anders y las que hace el transhumanismo, centrándome sobre todo en las de Guardini. En el fondo, relaciono Guardini con el transhumanismo a través de la figura de Günther Anders, que es como un precursor, según la propuesta de Virginia Ballesteros, del transhumanismo. Bien, dicho esto, y perdonen, me he excedido, he abusado del poder que me otorga el ser moderador, les pido disculpas, pues podemos abrir pues un tiempo al debate, o a las preguntas, o a comentarios sobre las comunicaciones de otros compañeros. Entonces, quien quiera intervenir puede libremente hacerlo. Me gustaría hacer un comentario. Sí, muy bien. Es un comentario ¿Te presentas? perdona, mi nombre es Liliana Costa y estoy comenzando en octubre, comienzo el doctorado en ética para inteligencia artificial en la Universidad de Comillas. Muy bien. Tengo una pregunta para Mario, y es, Mario, transhumanistas y no transhumanistas, entre las que me encuentro,
siempre hemos estudiado a Pico de la Mirandola como básicamente el puesto que toma el hombre para volverse Dios a sí mismo. Históricamente se ha estudiado así. Sin embargo, tu teoría quiere revertir todo este conocimiento histórico, diciéndonos que no es que el hombre se quiera poner como Dios, sino que no es un paso a seguir, sino como es el, como tú mismo lo dijiste, perdón, ahora perdí es esa no, o sea, que no es una libertad ontológica para decidir, sino es como algo, o sea, no es un paso a seguir, ¿no? Eso es algo que no me quedó muy claro en lo que tú comentabas. Bien, bueno, en primer lugar, entiendo que te doctoras en la universidad de la que yo formo parte. Antes te he oído hablar de Miguel García Baró. Con él accedí al doctorado, fue miembro de mi tribunal de tesis, así que tengo un gran trato con él desde hace años. Y respecto a la cuestión, sí que es verdad que Pico de la Mirandola arrastra una fama, yo creo que llena de equívocos, por cuanto tiene una controversia con las 900 tesis, de las cuales 6 se declaran confusas y otras 7 contrarias a la fe. No obstante, desde el papado nunca se le condena a él. O sea, de hecho, el afecto que le tiene el pontífice de la época le lleva a una reprimenda de la que él luego, además, abjura de algunas de esas tesis, y de hecho sus últimas obras son las Disputaciones contra Astrologiam, para censurar lo que es la astrología crematística, determinista, predictiva, los antiguos cultos paganos. No obstante, Pico de la Mirandola lo que busca es, dentro de la tesis de la Prisca Teologia, ¿no? Santa Filosofía y Prisca Teologia, él señala que hay un momento de revelación prístina al comienzo de los tiempos que hay que recuperar. Y en este caso la magia no es una tecné, que es lo que se le ha imputado. Claro, con él se inicia el asalto al cielo, no. Pico nunca quiere asaltar el cielo. Él lo que quiere es, como los magi de la época, como Ficino, ¿no? Como Giorgio Esteuco y otros muchos, él lo que quiere es desentrañar los misterios de la creación. Y de hecho, en las conclusiones a las 900 tesis, él señala: yo aquí os presento una magia que es lícita, pero esta magia, en el fondo, es intercambiable con la palabra ciencia rectamente entendida. Es descubrir los misterios de la creación. Pero Pico, en toda su obra, él nunca señala que pueda aspirar a erigirse en un dios. Al contrario, él señala que hay una recta gnosis que lo que nos lleva es al conocimiento, al acercamiento y a la amistad con Dios. Y de hecho, en sus últimos días, él toma los hábitos de dominico, y hay una muestra que yo creo que el profesor Bagur también sí que conocerá como historiador. Savonarola, el mítico trueno de Dios de la Florencia que arde, no contra el pecado, le toma bajo su protección. Es decir, que él, pasado ese breve momento de controversia papal, él nunca se pone en duda su fe, y él nunca llega a desafiar al cielo, por así decirlo. Al contrario, él considera que la ascensión es moral, y que de hecho la gran libertad del hombre es que puede degenerar como las bestias que hollan en el fango, y lo dice literalmente, o que puede aspirar a erigirse como una potencia moralmente superior y ascender la escalera del cielo hasta conocer a Dios. Esa es realmente la propuesta. Otra cuestión es que ha habido un sesgo interesado siempre a la hora de señalar, claro, que con él se rompe con lo anterior. No es así. Él siempre, y de hecho lo dice: yo quiero aprender la cábala para demostrar que ya Dios ha señalado que vendrá Jesucristo literalmente en el Antiguo Testamento. Quiero cristianizar la cábala y quiero defender solo esa magia natural, que en el fondo es lo que era las causas ocultas, aquello que el hombre no ha llegado todavía a conocer. Pero él, además, en las conclusiones lo señala nítidamente, siempre abjura de lo que es la goetia, que es esa magia negra, que es esa tecné, que aquí me remito también al profesor Bagur. El propio C.S. Lewis lo recoge en sus obras. Hay una magia renacentista peligrosa, que es la de Paracelso, que es la de Cornelio Agripa, pero esa magia, que es la que en el fondo es un equivalente del transhumanismo de la época, queda a un lado, y Pico de la Mirandola mira a lo que sería ese amor hacia Dios. Y esa es un poco mi respuesta. Gracias. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, a mí me han impresionado todas las comunicaciones, porque además tenían todas muchísimo nivel. Vamos, me he sentido un poco pequeño con mi intervención, debo decirlo, pero por comentar alguna,
La de Raúl Madrid me ha parecido muy interesante y, bueno, por comentarla o hacer alguna pregunta, pero me parece que al final, en el fondo, desde el transhumanismo solo podemos hacer una ética normativa y por lo tanto externa, que no configura al hombre desde dentro, sino simplemente la ética sería simplemente como las reglas de circulación, vamos. Simplemente a lo que puede aspirar el transhumanismo es que las personas cumplan normas, pero no se configuren interiormente desde un punto de vista ético como personas buenas, ¿no? Como una segunda naturaleza que se adquiere un hábito y no es que uno haga o haciendo cosas buenas y adquiriendo el hábito se hace bueno. Aquí no, aquí simplemente, o sea, el transhumanismo por esa carencia de fundamentación metafísica simplemente puede decir que lo bueno es pararte cuando el semáforo está en rojo y se ha acabado. Claro, bueno, el problema fundamental está en el concepto de naturaleza que usa esta gente, ¿no? Hay un libro de Steven Pinker que desarrolla muy bien este proceso, cómo se va gestando esto, pero básicamente, claro, si usted dice que la naturaleza humana es simplemente un conjunto de conexiones eléctricas y que toda la conciencia se reduce a partes mecánicas del cerebro que producen un resultado, o sea, evidentemente de aquí se pueden sacar muchas conclusiones, como por ejemplo que mejorar a alguien moralmente radica simplemente en establecer, evitar una determinada consecuencia del acto. Y no significa, no tiene un valor ontológico de mayor calado. Pero de ahí se sacan otras consecuencias mayores también, que son el problema de las mejoras radicales, ¿no? Que es justamente el problema del posthumanismo. O sea, usted puede realizar mejoras radicales en un ser humano para hacerlo cambiar de especie, ¿no? Que es un poco lo que pretenden algunos de estos autores. Pero claro, para poder cambiar de especie no tiene que haber en el ser humano ningún principio de naturaleza espiritual que sea trascendente, porque entonces no lo puede usted cambiar de especie. O sea, lo que simplemente va a hacer es mejorarlo o deformarlo, ¿no? Entonces la idea de lo monstruoso está ligada con la idea de lo normal o de lo natural. Si usted elimina la idea de lo normal, pues entonces lo monstruoso ya no tiene sentido, ¿no? Y eso, bueno, lo vemos hoy en nuestra sociedad en todas las cosas. Entonces, efectivamente, como dices, es eso, ¿no? Es el problema de cómo se enfrentan ellos con el concepto del ser humano, las consecuencias que van a sacar de las mejoras que utilicen. Sí. Sí, Su nombre. soy el padre Michael Baggett, soy un profesor en Roma. Estoy, de hecho, terminando el doctorado. Voy a defender, Dios mediante, en una semana y media. Y he hecho un análisis tomista de los transhumanistas, sobre todo de Oxford. Entonces, Savulescu juega un papel importante en mi tesis. De hecho, intento poner en diálogo toda la tradición tomista que mencionó en su comunicación de la virtud, ¿no? Y precisamente porque yo creo una de muchas ironías de Savulescu y otros autores es que hablan muchísimo de la autonomía como casi el único criterio moral, ¿no? Y por el influjo de la tradición liberal, ¿no? Esta autonomía. Pero al final, muchas veces, sus técnicas quitan o ponen un límite a la autonomía personal. Entonces, como dijo en la comunicación, pues en vez de realmente formarnos profundamente en la virtud, en el hábitus, darnos esta capacidad, este modo de ser, pues es producir un efecto y pues quitarnos la oportunidad a cambiarnos en una manera más profunda en la segunda naturaleza de la virtud, del hábitos, pero obviamente no tienen muchas veces ellos la formación filosófica a hacer estas distinciones, pero un poco mi trabajo era intentar presentar como una alternativa a la visión un poco de una antropología bastante reduccionalista de Savulescu, Bostrom y otros. Perdón, padre, me interesaría mucho leer su trabajo. Sí, con mucho gusto. Le voy a poner mi correo, electrónico en el chat. También me sumo, porque lo había escuchado al padre, lo escuché al padre que hizo una pregunta en la conferencia al principio, la primera mesa plenaria me parece, y
o no, más bien a la primera conferencia inaugural, y también quedé muy interesado, así que estaría encantado de leer su trabajo. Sí, sí. No, de hecho, gracias a Dios, entre poco, alguna parte, digamos, de trabajo se va a publicar en un libro que estaba editando, Enhancement Fit for Humanity, que es un libro que va a salir en algunos meses con Routledge. Es una colección de ensayos. Elena tiene un capítulo allí, yo también. Entonces, en mi capítulo doy un poco de introducción al trabajo más grande. Y después, sí, pero con mucho gusto yo puedo compartir así el trabajo completo. Muchas gracias. Vamos a ver aquí en el chat si hay alguna... querido Álvaro, bueno, esto no es. Madrid. Y Raúl Madrid. Le he subido el correo para que el padre me envíe algo, o al menos su correo, ¿no? O el que quiera, vamos. Yo creo que entonces no hay ninguna pregunta. No hay preguntas de los espectadores o de... Perdón, sí, yo tengo una pregunta, o pensaba una reflexión de lo que presentó el profesor Raúl Madrid. Pon el chat otra vez. Sí. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Lo que estaba pensando es que me pareció interesante, simplemente viendo la lógica de la argumentación, nada más que ese punto. Muchas veces los transhumanistas, me parece a mí, critican a los llamados bioconservadores por presentar como un futuro muy terrible, muy distópico, sobre las mejoras que ellos están llevando adelante o que proponen. Pero es interesante ver que la argumentación, al parecer de Persson y Saulescu, es que justamente las mejoras que ellos proponen, o más bien las mejoras que se proponen cognitivas, provocarían la necesidad de estas mejoras morales. En el fondo sería también una argumentación del mismo tipo, y además que sería, siguiendo la lógica de que lo que ellos están llevando adelante, o otros transhumanistas, podría llegar a cosas tan terribles que exigiría estas otras mejoras que ellos mismos habrían provocado la necesidad en un sentido. Exactamente. No, yo simplemente quería felicitar a todos los panelistas. Creo que han proporcionado puntos de vista muy interesantes de esta reflexión sobre Lewis, la de Ulbeck también, yo no me lo había planteado. Así es que les agradezco a todos. Bueno, lo de Pico de la Mirándola también me resulta muy útil y agradezco a todos. Ojalá los pueda leer después ya in extenso. Muy bien. Bueno, alguien... Una pregunta. Muy bien. Soy Esperanza Marín, voy a empezar también un doctorado sobre el transhumanismo. Quiero hacer una pregunta a Angélica, creo que se llama, que se pronuncia así. Angélica, sí. Porque me ha sorprendido que ha confrontado transhumanismo y poshumanismo cuando, bueno, la concepción que yo tenía era más que era una especie de continuación, ¿no? O sea, que los transhumanistas piensan que el humano puede ser mejorado hasta cierto punto, y los poshumanos ya piensan que esas mejoras pueden incluso llegar a una nueva especie, ¿no? Que supere las capacidades normales humanas. Entonces, no sé, me gustaría si podía desarrollar ella un poco más esa confrontación entre transhumanismo y poshumanismo. Bueno, sí, en la teoría posthumanista y específicamente en cuanto al posthumanismo crítico, se investigan mucho los principios, los ideales, los reglamentos del transhumanismo, porque los posthumanismos mantienen una distancia crítica con todo el desarrollo tecnológico, biológico, farmacológico, etc. Ellos no lo aceptan y no lo admiten por sí, y quieren primero investigarlo, reflexionar sobre todo esto, y lo critican en primer lugar porque creen, o sea, admiten que transhumanismo es un nuevo humanismo, no es una investigación reflexiva del humanismo, y no es una mejora profunda del humanismo, sino solamente una nueva forma del humanismo relacionado con racionalismo, cartesianismo, idea del progreso hacia la infinitud del hombre, etc. Así que lo posthumano es como ¿cómo decirlo?, un término, un paradigma que sí que en sí, ¿cómo decirlo?,
el término posthumano comprende posthumanismo y transhumanismo, así por lo menos lo explica profesora Francesca Ferrando, pero en sí posthumanismo y transhumanismo se diferencia en cuanto a este acercamiento, percepción del humanismo y del sujeto humanista. No sé si me he explicado bien, pero es como una respuesta más cortada. Muy Sí, el bien. profesor de esta mañana, en la conferencia de esta mañana, yo lo he entendido a Sandberg, que la diferencia entre transhumanismo y poshumanismo está más bien en que el transhumanismo se entiende como el nuevo humanismo, ¿no? El humanismo ilustrado actual, y el transhumanismo, o sea, no era solo si el humanismo es el hombre en el centro, frente a Dios en el centro en la Edad Media, el transhumanismo era el hombre en el centro y el posthumanismo no solo el hombre en el centro, ¿no? Como que puede ser el hombre o también las plantas, o eso es lo que le he entendido yo. Así es, así es. El posthumanismo quiere quitar el sujeto humanista del trono de la jerarquía de la biodiversidad. Posthumanismo quiere admitir el mismo derecho al animal, a las plantas, a todo el materialismo vital del mundo. Vale, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario? A mí, si es posible, sí Sí. que me gustaría, bueno, aparte de, claro, por supuesto, de felicitar a todos los comunicantes, y coincido con el profesor Raúl Madrid en que será un placer leerles. En cuanto a Juan Bagur, me ha gustado muchísimo la finura de tus aportaciones, y sí que yo, que ya sí es verdad que tengo alguna experiencia con C.S. Lewis, sí que te recomendaría que si quieres adentrarte por esta senda, para conocer la antropología filosófica del profesor Lewis, hay dos obras que junto con la abolición del hombre resultan muy esclarecedoras. Mero cristianismo, que se divide en las 4 conferencias que él imparte. En la última es cuando él ya alude especialmente a la condición del hombre. Y otro librito que es Los 4 amores, en el que nos habla eros, agape, filía, caritas. Ahí también es donde obviamente encuentras todo lo que es el ámbito desplegado de las relaciones interpersonales, y con esos 2 libros y la abolición del hombre ya tienes una perspectiva muy rica de todo lo que es la filosofía de la condición humana para el profesor Lewis. Y de hecho, toda la trilogía cósmica, en el fondo, es el despliegue en utopías, en lo que podría ser una distopía, de lo que es el hombre, por qué cayó, si se puede levantar y cuáles serían las consecuencias de no levantarse. Entonces, yo creo que si eso te interesa, por ahí tienes 2 obritas maravillosas para comenzar. Bueno, pues muchísimas gracias por la recomendación. La verdad es que Mero Cristianismo lo leí, pero hace más de 10 años, así que lo tengo muy olvidado. Sí, lo volveré a leer. Sí, muchas gracias. Y aprovecho también para felicitar a todos los conferenciantes. Ha sido muy interesante todo y he aprendido muchísimo. Yo no sé si puedo acotar Sí. algo muy breve. Sí, claro, claro. No, sobre la diferencia entre posthumanismo y transhumanismo. En el fondo es una cuestión de horizonte hermenéutico, de significado. Ahí está la diferencia. Porque el posthumanismo es un momento hermenéutico que ha sufrido una crisis en el paradigma. Porque, como dice Harris y Agar también, lo que hay es un conjunto de experiencias desconocidas. O sea, nadie puede saber cuál es la experiencia que tiene un sujeto que puede correr a 500 kilómetros por hora, por ejemplo. O la experiencia que tiene un sujeto que tiene genes de cerdo, ¿no? Entonces, eso, desde el punto de vista hermenéutico, la verdadera diferencia está en eso. Las mejoras transhumanas son las mejoras en camino al posthumanismo, pero las mejoras transhumanas se pueden conocer, son cognoscibles de alguna manera, o sea, están dentro del horizonte hermenéutico de lo posible, mientras que lo posthumano no. Entonces, lo posthumano es una quimera todavía. Ahí está la diferencia, por decirlo, metodológica. Eso. Muchas gracias por la matización. Muy bien. Pues bueno, pues vamos a concluir, por lo tanto, esta mesa de comunicaciones. Reiterar una vez más a todos los participantes pues, la calidad
y el esfuerzo que han hecho para prepararlas, que creo que han sido de altísima calidad, que nos han abierto a todos horizontes académicos, que hemos aprendido de todos muchísimo, y si les parece bien, pues vamos a cerrar esta mesa redonda y quedan emplazados para mañana, por la mañana a las 9, que tenemos una conferencia del profesor Alfredo Marco, que sí les aconsejo no la pierdan, porque es un referente aquí en España sobre ciertas cuestiones de filosofía del derecho, bueno, de algunos temas muy relacionados con el transhumanismo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.